Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Celebremos nuestro 109 aniversario gracias a tu confianza. Vamos todos juntos por más. Cerca de 38 millones de lempiras mensuales paga el rubro del transporte por el delito de extorsión o impuesto de guerra. Dicen estar con las manos atadas. Defensa del expresidente Hernández invoca inmunidad del Parlacén a la Corte Centroamericana y a denuncias no procesadas para impedir que se lleven a Estados Unidos a su cliente. Cuestionan que el Ministerio Público revele hasta ahora qué dinero de los hospitales móviles se encuentre en paraísos fiscales en cuentas de 6 exfuncionarios. Le piden librar requerimientos. Ley de secretos sigue vigente porque no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo ni publicada en la Gaceta, advierten sectores de sociedad civil. Alcalde sanpedrano suspende el pago de la seguridad a los regidores y exalcalde Calidonio pide que no lo haga, que será responsable de lo que les pase. En nuestra emisión conozca la historia de Papa Beto, quien a sus 91 años imparte clases de historia a sus nietos y habitantes de San Manuel Cortés. Interviene en la biosfera del río Plátano ante el avance de la tala ilegal que solo el año pasado produjo la pérdida de 200.000 hectáreas de bosque. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Celebramos nuestro 109 aniversario, siendo el banco número 1 en depósitos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El coordinador de proyectos del CIPRODE, Carlos Sierra, advirtió este lunes que si el caso de los hospitales móviles relacionado con el desvío del dinero que para su compra habrían hecho algunos exfuncionarios en sus cuentas particulares en paraísos fiscales no tiene una pronta investigación y proceso judicial, puede rodar la cabeza del fiscal general. No puede quedar impune. Y si existe, reitero, un intento de entorpecer o incluso de no investigar lo ocurrido, esto puede pasarle una factura muy grave al fiscal general, incluyendo su destitución o incluso incurriendo en algún delito de los deberes de los funcionarios. Sierra espera que el Ministerio Público brinde un tratamiento jurídico de intervención rápida al caso, cuyas investigaciones revelan nuevos hallazgos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 21 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. La revelación del Ministerio Público sobre los paraísos fiscales a donde habría ido a parar parte de los fondos para la compra de los hospitales móviles comienza a ser cuestionada entre los sectores sociales que atribuyen la acción a una forma de alertar a los implicados para que se vayan a querer hacer puntos por parte del fiscal general con el nuevo gobierno, a menos que ejecute desde ya los requerimientos fiscales. Las revelaciones del fiscal general Óscar Chinchilla respecto a los 6 exfuncionarios de la administración Hernández que recibieron dinero de los hospitales móviles puede tener 2 líneas según este exfiscal. En primera instancia indica que una vez se hacen públicas situaciones de este tipo, lo que seguiría es presentar requerimientos fiscales, pero en vista que aún no se interponen, parece que lo que se busca es alertar a los involucrados. La oportunidad a quienes están involucrados de poder hacer cualquier acto que trate de ocultar o trasladar o mover o transformar todos esos fondos y de esa forma puede evadir la justicia. El segundo escenario, de acuerdo a Chinchilla, es que el Ministerio Público en realidad no desarrolló la investigación completa y lo que se pretende ahora es lavarse las manos o congraciarse con el gobierno actual. Este analista del CIPRODE critica que después de tanto tiempo sea hasta ahora que el fiscal general destape la olla cuando el escándalo de los hospitales móviles tuvo afectación directa en la población. Asimismo, ironiza al manifestar que estas revelaciones
al no venir acompañadas de requerimientos fiscales o procesos investigativos, pueden ser simplemente llamaradas de tusa. Si el fiscal general en efecto tiene elementos suficientes para dar este tipo de afirmaciones, lo que debe proseguir rápidamente son requerimientos fiscales, son procesos investigativos, son incautaciones, pero no únicamente estas menciones, porque reitero, pueden entorpecer legalmente y posiblemente lo que esté haciendo es una alerta más que un proceso de investigación. Desde el FOPRIDE se preguntan por qué los señalamientos surgen hasta que los 6 exfuncionarios salieron del poder. Además, consideran que se debe constatar que realmente el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para acusar a los mencionados. Una cosa es señalar o decir, ¿verdad? Y otra muy distinta, haber investigado a las personas y que se tengan las pruebas suficientes para poder acusarlas. Según informó la Comisión de Extradiciones del Congreso, que se reunió con el fiscal general, los 6 exfuncionarios recibieron el 75% del valor total de los hospitales móviles, que costaron más de 1.000 millones de lempiras, los cuales desviaron a cuentas clandestinas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Bahamas, mientras el vendedor Axel López solo obtuvo el 25%. La noticia del día fue presentada por Claro. Este verano dale like a la diversión en casa con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Y es que hace algunos días, para ser más específico, el jueves pasado, Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación y miembro de una comisión especial nombrada por el Congreso para investigar las solicitudes de extradición en las instituciones del Estado, dijo que el fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, les reveló que el dinero por la compra de los hospitales móviles terminó depositado en paraísos fiscales. Barrios informó justamente sobre este caso de los 7 hospitales móviles por los que el Estado de Honduras pagó casi 48 millones de dólares en una compra fraudulenta que es objeto de más de una veintena de líneas de investigación en el Ministerio Público. Increpamos, manifestó el diputado Barrios, increpamos al fiscal general por tanta pasividad y en un momento de la conversación nos reveló que en el caso de los hospitales están investigando a 6 exfuncionarios porque Axel López, el proveedor, hizo depósitos a 6 exfuncionarios del gobierno. El dinero se depositó en cuentas extranjeras en Panamá, Islas Vírgenes y las Bahamas, entre otros países. Este es el contexto de la noticia que hemos difundido anteriormente. El dinero de los hospitales móviles terminó en paraísos fiscales, reveló a varios diputados, entre ellos el presidente de esta comisión especial para investigar las solicitudes de extradición, Ramón Barrios, el fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla. El abogado Rafael Jerez demandó persecución penal y judicialización, siempre respetando el debido proceso en contra de los actores políticos que participaron en el escándalo de los hospitales móviles. En el caso en particular, siempre se sostuvo que el papel que jugó Marco Bográn y en este caso Alex Moraes, que son las personas que están siendo objeto de un proceso penal en este momento, era un papel operativo y administrativo, pero que por las circunstancias en que esa compra se desarrolló, habían actores políticos que también participaron en ese proceso de compra y que por ende también tienen que ser objeto de persecución penal y judicialización. Jerez no se ve sorprendido por las revelaciones del fiscal general porque esta es la pasividad que se le ha cuestionado al Ministerio Público con relación a casos de corrupción de alto impacto. Uno de los presuntos implicados en el desvío de los fondos de la compra de los hospitales móviles sería el ex canciller Lisandro Rosales, a quien la Fiscalía habría pedido movimiento de sus cuentas en Panamá, donde se asegura no se encontró evidencia. Sin embargo, los abogados son del criterio que si la Fiscalía tiene pruebas de estos desvíos, debería estar librando requerimiento fiscal para que la denuncia no quede en un chambre de cafetín. Por su parte, Lisandro Rosales niega tener cuentas en paraísos fiscales.
El ex canciller Lisandro Rosales figura entre los miembros de una comisión de exfuncionarios beneficiados con la compra de 7 hospitales móviles para la COVID-19 y preocupa que la información trascienda sin haber presentado requerimiento fiscal, dando la posibilidad de esconder estos capitales. La consulta es por qué no procedió desde hace bastante tiempo en contra del núcleo de funcionarios, por lo menos en contra de toda la directiva, ministros y exministros que formaban parte de esa directiva de Invesache e incluso otros funcionarios de alto nivel. Este abogado pregunta en qué se fundamentan las sospechas del Ministerio Público para llevar una investigación contra el ex canciller Rosales y por qué no ha procedido criminalmente contra él y contra la directiva de Invesache. Me preocupa mucho porque si el Ministerio Público tiene plenamente identificado las personas o los posibles imputados de estos hechos ilícitos, debería de tener entonces ya concluida la investigación criminal y en proceso los requerimientos fiscales. La primera asistencia jurídica recibida permitió al Ministerio Público seguir las huellas de $48 millones y ahora espera recibir la segunda solicitada a Estados Unidos para confirmar montos recibidos por cada miembro de la comisión y el país donde fueron depositados. ¿Qué es lo que el Ministerio Público está solicitando? Pues básicamente de las cuentas del señor Axel López y sus empresas, hacia dónde hubieron transferencias. Incluso sabemos que hubieron transferencias a algunos bancos fuera de Estados Unidos, pero todavía no sabemos exactamente hacia quién fueron porque esa asistencia que se pidió a los Estados Unidos todavía no ha llegado hasta el Ministerio Público, hasta la Fiscalía que está llevando estos casos. En el juicio contra Marco Bográn y Alex Moraes, el Ministerio Público dejó claro que investiga transferencias de dinero a cuentas de exfuncionarios del anterior gobierno. Según la defensa de Marco Bográn, es falso que hayan depósitos en paraísos fiscales. 43 millones de lempiras, de dólares quiero decir, los había recibido de parte del Estado hondureño una empresa que se llama Elmel Medical. Y se probó asimismo que mediante varias transacciones bancarias de bancos internacionales, Elmel Medical se los transfirió a Vertiza, que es la compañía que construyó los hospitales en Turquía. Hasta ahora solo el exdirector de Inves, Marco Bográn, y el exgerente administrativo, Alex Moraes, están en prisión por fraude de $48 millones invertidos en la compra de 7 hospitales que operan a medias. Se recuperaron solo $4 millones de cuentas del coimputado Axel López. Bueno, otro elemento que reveló el diputado Barrios es que según estimaciones del fiscal Chinchilla, del fiscal general Oscar Chinchilla, el empresario guatemalteco Axel López solo se habría quedado al menos con 25% del total de la compra de los hospitales, ya que el resto del dinero fue regresado a funcionarios de la anterior administración y depositado en cuentas internacionales en países denominados paraísos fiscales. Esta es la situación que ha planteado el diputado Ramón Barrios, luego que esa comisión se entrevistara con el fiscal Chinchilla sobre otro tema. El tema central era el asunto de las solicitudes de extradición, pero ahí mismo diputados como Barrios increparon al fiscal sobre el asunto de los hospitales y reveló que hay varias líneas de investigación, que se está investigando a varios exfuncionarios y además que Axel López recibió un porcentaje y el resto de dinero fueron para cuentas personales de exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández.
se haga lo más pronto posible, es urgente. En otra información, la derogación de la ley de secretos se produjo el pasado 2 de marzo y hasta la fecha la misma no es publicada en el diario oficial La Gaceta. Critican desde ASJ quienes consideran urgente la sanción de esta normativa que consideran clave para que Honduras reúna las condiciones para acoger una comisión contra la corrupción e impunidad. Debería de ser urgente la derogación de esta ley de secretos debido a que precisamente va a venir una misión exploratoria y esta misión exploratoria pues va a hacer esa valoración de si efectivamente pues existen las condiciones para la instalación de una comisión internacional. Si se ven situaciones que no están encaminadas a que existan esos niveles de transparencia, a que exista ese compromiso desde la institucionalidad y desde el sector gubernamental a la vez de derogar todas estas situaciones, pues no va a ser, o Naciones Unidas no va a ver factible la instalación de una posible comisión, ¿no? Aguilar insistió que la derogación de esta ley será trascendental para fortalecer el trabajo del Ministerio Público y de la Misión Internacional contra la Corrupción. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, informó que esta semana espera que el Poder Ejecutivo sancione el decreto que deroga la Ley de Secretos Oficiales que lleva 18 días de haber sido aprobada por el Legislativo. Además, agregó que la ley sigue su curso normal, tomando en cuenta la rigurosidad de la revisión. Luego debe ser trasladada al Poder Ejecutivo con el fin de ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro. Más adelante aquí en el noticiero Líder, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández invoca la inmunidad del Parlacén para el expresidente hondureño. Pide a Corte Centroamericana pronunciarse y dice que hay 32 causas abiertas al exgobernante hondureño. Antes, en nuestra sección, un día como hoy, en el 2006, nace la red social Twitter, una de las redes más usadas por los influencers y los tomadores de decisiones políticas. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. La red social Twitter fue creada el 21 de marzo del 2006, pero fue lanzado en julio de ese mismo año. Este microblogging nació gracias a Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. Estos dos últimos habían sido colaboradores de Google. La idea se originó dentro de la compañía Audio, situado en San Francisco, donde se estaba llevando a cabo un servicio de radio online que no tuvo éxito debido al lanzamiento de un producto similar de iTunes. La evolución de Twitter desde el 2006 ha ido creciendo y llegó a más de 100 países en el mundo. Sus creadores han estado innovando desde la fecha de su lanzamiento y han tenido gran repercusión alrededor del planeta por su conocida característica de tweets de 140 caracteres. Actualmente Twitter cuenta con más de 328 millones de usuarios activos mensuales y el 82% de sus usuarios se conectan desde sus dispositivos móviles. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. En nuestra sección de tecnología le contamos cómo la startup alemana Marvel Fusion usa un complejo sistema de láser para generar energía que compite con el de Estados Unidos. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La carrera por conseguir energía limpia, barata e ilimitada parece haber encontrado una nueva alternativa, y es que la startup alemana Marvel Fusion usa un complejo sistema de láser para generar energía que compite con el de Estados Unidos. Los láseres se usan para comprimir el combustible nuclear. Con este método, un equipo de científicos estadounidenses ha logrado un prometedor umbral energético que los acerca al santo grial de la electricidad barata y virtualmente ilimitada, 10 billones de vatios durante 100 billonésimas de segundos. Como la NIF estadounidense, Marvel Fusion utiliza también el láser, pero lo hace con una novedosa variante. Con Marvel Fusion, los alemanes disparan los láseres directamente sobre la cápsula de combustible hidrógeno boro 11, usando menos energía para encender y quemarlo, produciendo menos efectos radioactivos. Investigadores indican que estamos cada vez más cerca de una revolución energética, pues quien consiga antes la fusión nuclear comercial tendrá la llave para dominar el mundo. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomati. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, Mi Tiendita. Llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. Muy conocido por todos. Sencol y Michelin, la empresa líder en movilidad, te invitan a lanzarte a la aventura sobre las carreteras con la nueva llanta BF Goodrich. Hoy presentamos la nueva llanta de BF Goodrich Trail Terrain, una llanta desarrollada en los últimos años para poder atender las necesidades del mercado entusiasta, de los jóvenes, de los usuarios que quieren vivir una aventura, que quieren una llanta que les pueda atender sus intenciones de poder estar dentro y fuera de carretera. Esta llanta será la mejor aliada para los amantes de la seguridad, la aventura y la libertad en cada uno de los caminos que se atrevan a emprender. Esa llanta es una llanta on-road, pero tiene un diseño versátil, innovador y rudo que permite utilizarla en un terreno de terracería suave. Es una llanta dibujada para el perfil del consumidor, que es un perfil del consumidor del segmento SUV, y a la vez es un consumidor que valora mucho más la experiencia que las posesiones. La llanta está ya disponible en las tiendas de Sencol, Napa Auto Parts y los distribuidores autorizados a nivel nacional. Previo a la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por los abogados del expresidente Hernández, el juez natural designado analizó los argumentos expuestos en el escrito antes de remitirlos al presidente de la Corte Suprema de Justicia para que éste, a su vez, convoque al Pleno, quien conocerá y resolverá la apelación, confirmando, revocando o modificando el fallo de primera instancia en el que, como es sabido, otorga la extradición del solicitado. Se ha estado trabajando en el análisis de toda la argumentación que ha sido presentada en este recurso de apelación y, por supuesto, formulando el auto de admisibilidad que el juez natural de primera instancia estará remitiendo en las próximas horas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes, el equipo de defensa del expresidente Hernández estaba listo para contestar agravios, acto que no se desarrolló por la ausencia de representación legal del país requirente, razón por la que el expediente pasará de manera directa a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Los abogados del expresidente Juan Orlando Hernández refuerzan los argumentos que sustentan el recurso de apelación que será resuelto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, invocando figuras propias de la integración centroamericana a través de sus organismos como el Parlacén, entidad regional que juramentó al exgobernante hondureño el 27 de enero de 2022, incorporándolo como diputado y arropándolo con su inmunidad establecida en la Convención de Viena relacionada con los cargos diplomáticos fuera del país. Los abogados de Hernández buscaron la opinión de la Corte Centroamericana de Justicia respecto a la validez de la inmunidad del Parlacén para Hernández, pero el organismo no se pronunció. El debido proceso es otra arma que la defensa de Hernández esgrime en su afán jurídico para que el Pleno del Poder Judicial revoque la resolución de primera instancia ante procesos pendientes que se podrían interponer contra Hernández. Aseguran que información oficial en su poder, el Ministerio Público ha enviado a la Corte de Justicia que existen 32 causas abiertas en contra de Hernández Alvarado, 2 de ellas casos similares a los que motivan la solicitud de extradición, que deberían ser evacuados primero en Honduras antes de otorgar el pedido de Estados Unidos. Las acusaciones, aseguran, no están archivadas ni cerradas y por ende la extradición debe esperar hasta que estas denuncias sean evacuadas en Honduras, argumentan. En otra información, ante una situación de excepción ocurrida el domingo 20 de marzo del presente año en el campus Zamorano, reportada por 2 estudiantes de primer año víctimas de agresión sexual, la institución educativa notificó el hecho al Ministerio Público, que se apresta a presentar requerimiento fiscal y solicitando la medida cautelar de detención judicial para el sospechoso Byron Ezequiel Zamora Ordóñez, ciudadano ecuatoriano de 18 años. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la investigación y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. El presunto responsable fue detenido por las autoridades competentes y se encuentra bajo su custodia.
Zamorano no permite ningún tipo de agresión en contra de sus estudiantes, pero también respeta la presunción de inocencia. La Fiscalía de turno del Centro Integrado del Ministerio Público en la capital de la República, en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones y luego de haber recibido una formal denuncia por supuesta violación de 2 alumnas de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, se dispone a presentar un proyecto de requerimiento fiscal o más bien una acción penal ante los tribunales competentes. Zamorano condena enérgicamente cualquier acto de agresión contra sus estudiantes y reitera su compromiso con la educación para Latinoamérica. Hoy, como ha sido desde sus inicios, su interés está en continuar brindando la formación integral y educación de excelencia, disciplina y valores que ha caracterizado a esta institución educativa de Latinoamérica, informaron sus autoridades. Siempre sobre este caso, el Centro de Derechos de Mujeres CDM emitió un pronunciamiento donde respalda la denuncia de agresión sexual ocurrida en el Zamorano, en el que insta al Ministerio Público a agilizar las acciones de investigación y enjuiciamiento de los hechos denunciados públicamente por jóvenes estudiantes de esa institución, a la vez que condena cualquier acción para silenciar la denuncia pública de la agresión en lugar de garantizar justicia, ya que esto genera un espacio de impunidad y perpetuación de la violencia en los espacios que deben ser seguros para la población estudiantil. En cumplimiento a una de las medidas de reparación solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, junto a la Procuraduría General de la República, anunciaron la creación de la beca educativa para mujeres trans, Vicky Hernández. La Corte Interamericana condenó al Estado por la muerte de Vicky Hernández, una activista mujer transgénero asesinada durante el golpe de Estado de 2009. La sentencia es histórica porque, según el tribunal, hubo indicios de la participación de agentes de seguridad en el crimen. La beca consiste en un estipendio mensual a la sobrina de Vicky para cubrir completamente con sus gastos de educación secundaria y universitaria en una institución pública, así como vigilar el cumplimiento de las medidas para resarcir el daño provocado por el Estado a la familia y a todas las mujeres trans de Honduras. En otra temática, con las manos atadas. Así se declaran los transportistas ante el repunte del delito de extorsión que vienen sufriendo desde el 2009 y los expertos no descartan que se muevan intereses orientados a sacudir la política de seguridad del actual gobierno y que estén detrás bandas policiales que no terminan de ser depuradas, mientras las autoridades dicen que han surgido nuevas bandas que pujan por el control del ilícito. A menos de 12 horas de que varios puntos de transporte cerraran a causa de la extorsión, un taxista fue ejecutado de varios impactos de bala en el departamento de Yoro. Tras cometer el crimen, los delincuentes le dejaron un cartel que decía: de parte de la pandilla 18, buceros y taxistas van a pagar el impuesto de guerra y negocios en general. Los dirigentes del rubro dicen sentirse con las manos atadas. Señalan que sufren este flagelo desde el 2009 y que algunos miembros de los 3 últimos gobiernos están vinculados en esta situación. Este nuevo gobierno pues no miramos que arranca en ese sentido, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que se nos brinde seguridad como todo hondureño. Entonces es por ello el tema que estamos implorando, pues, porque al final necesitamos trabajar. Tuvimos autoridades que estaban prácticamente vinculadas a esta situación. Ahora comienza este nuevo gobierno que esperamos que el señor ministro de Seguridad, Savillón, le pueda dar un giro diferente a esta situación. Para esta designada presidencial, todo parece ser un escenario creado para desestabilizar los 100 primeros días del actual gobierno. Afirma que criminales han venido siendo parte de los gobiernos anteriores y que esto no se va a depurar de un día para otro. Estaban incrustados en los más altos niveles de decisión, tanto de los poderes del Estado como en los organismos de investigación, como en los organismos de seguridad, todo está demostrado. Entonces imagínense en manos de quiénes estábamos, en manos de criminales, de redes de criminales, y esas no se van a desmontar de un día al otro. Este experto no descarta que grupos a lo interno del ente policial podrían buscar afectar a las nuevas autoridades con estas acciones delictivas. Cuando hay un cambio de gobierno y llega un nuevo ministro, pues siempre hay cambio. Entonces hay muchos que
se resisten, que no quieren los cambios. Entonces, de repente, un sector o lo que sea podría tratarse de personas que pretenden chantajear de una u otra manera, afectar no solo al ministro de Seguridad, sino al gobierno de la República. En la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas explican que han detectado la presencia de nuevos grupos extorsionadores. Enfatizan que la falta de denuncia agrava el problema. Se ha logrado detectar el nacimiento de nuevas bandas criminales, que se trata de algunos desertores de organizaciones ya debidamente identificadas, tal es el caso de la Pandilla 18 o de la Mara Salvatrucha, y que están ingresando a nuevas bandas para ejercer el tema del ilícito de la extorsión. FU detalló además que este lunes intervinieron 12 puntos o estaciones que habían paralizado sus operaciones debido al cobro de la extorsión, con el fin de garantizar la seguridad a los conductores y evitar el cobro del impuesto de guerra. Desde el inicio del año a la fecha se registran 27 crímenes violentos en contra de hondureños dedicados al rubro del transporte. Unos 38 millones de lempiras estarían pagando mensualmente los transportistas hondureños por concepto de extorsión. Según detalló Víctor Aguilar, el presidente de la Asociación de Taxis de Honduras, pues solo el sector de los taxis paga 13 millones de lempiras mensuales. En cambio, el rubro de los autobuses paga alrededor de 25 millones de lempiras cada mes en concepto del denominado impuesto de guerra, de acuerdo con dirigentes de este rubro que pidieron el anonimato. También en la región norte del país, varias empresas del transporte interurbano resienten los efectos del cobro de la extorsión, a tal grado que algunas han reducido sus operaciones temporalmente ante las amenazas por la exigencia de este cobro, a la cual se han sumado otros grupos criminales, aparte de los tradicionales a los cuales están acostumbrados a pagar para que los dejen operar. Extorsión es una palabra no grata en el rubro del transporte, sin embargo tienen que convivir con lo que significa. En las últimas semanas varias empresas de buses interurbanas entre San Pedro Sula, El Progreso, Lloro y Puerto Cortés suspendieron operaciones por algunos días, víctimas de amenazas por el cobro del llamado impuesto de guerra, un flagelo que se extiende a otros integrantes del rubro. Esta tarde, René Torres, un taxista, fue ultimado en una terminal de buses en Olanchito, Lloro. Sus victimarios dejaron un aviso. El detrimento es para nosotros, para los transportistas, porque mucha gente, muchos compañeros se están retirando, hablando de motoristas, se están retirando del rubro del transporte. ¿Por qué? Porque ya no quieren ser blancos de estos delincuentes, ¿verdad? Porque quien paga los patos al final es el pobre motorista, tanto de un bus, de un taxi como de una mototaxi. Y entonces se nos están retirando muchos compañeros. Están exigiendo al gobierno que los cuerpos de seguridad pertinentes actúen porque la crisis en el rubro por este problema se intensifica. Porque aquí no solo nosotros los transportistas estamos con el tema de la extorsión. Aquí mucha gente ha cerrado sus negocios porque ya no aguantan estar trabajando para estar mintiendo a un montón de delincuentes que ya no quieren trabajar honradamente, como lo hacemos muchos hondureños. Este analista en materia de seguridad dice que la extorsión se ha convertido en un negocio rentable, tanto así que hay empresas de transporte que pagan a más de 3 estructuras criminales. Entonces el gobierno tiene que atacar, pero atacar bien, o sea, atacar a los grandes, no a los pequeños. Y es que mira, un recolector, los atrapan, los meten presos, pero esa persona, le digo, al día siguiente ya lo reemplazaron, y casi siempre son por jóvenes, porque los jóvenes necesitan ganarse la vida. Tenemos un código de la niñez que no les permite trabajar. Falta de empleo hace que estos jóvenes se unan a estas estructuras y empiezan como recolectores. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas identificó recientemente al norte del país uno de los nuevos grupos llamados los Illuminati y capturó a 5 supuestos miembros que se suman a los más de 200 implicados en extorsión aprehendidos en este año. Banda que surgió hace aproximadamente 3 meses atrás y eran los responsables de ordenar los atentados contra las diferentes empresas del sector transporte que operan en la zona norte y occidente del país, como ser la empresa Impala, la empresa Lloreños Express, Cotaxil y también un atentado a la empresa Entrayol. Cantidades de entre 5.000 hasta cifras superiores a los 20.000 lempiras mensuales por unidad es lo que algunas de las empresas de transporte estarían erogando. Esto, sumado al sector comercio, según estudios, representan más de 500 millones de lempiras por año en pago de extorsión. Más adelante aquí en el noticiero líder, Banco Central de Honduras regulará mercado de divisas para contener impacto inflacionario. Antes en TN5 en línea, el tema de la extorsión y su impacto en el transporte
ha copado las redes sociales, que ven con agrado el anuncio de la Secretaría de Seguridad de entrar a fondo al asunto para desmantelar a los cabecillas detrás de esta red criminal. TN5 en línea es presentado por Huawei Watch GT3. Descubre sus más de 100 modos deportivos. El anuncio del ministro de Seguridad, Ramón Savillón, de entrarle de lleno al combate de la extorsión que está haciendo mella en el sector transporte es saludado en las redes sociales, que le piden usar la inteligencia del Estado para desmantelar esta ala del crimen organizado. Por fin Savillón va a actuar en este tema de seguridad en el transporte, dijo uno de los internautas, mientras otro le plantea que a la par de estas acciones debe proseguir el proceso de depuración policial. Ahí es donde cobran las coimas, solo así se acabará eso, aseguran. Confían en la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Si nunca supieron que había trasiego de drogas y armas, le pregunta otro ciudadano al ministro Savillón, al recordarle que puede haber colusión y que este trabajo es para gente no contaminada. La extorsión ha escalado en las últimas semanas y la gente le pide al titular de seguridad entrar de lleno a su combate sin que le tiemble la mano. TN5 en línea fue presentado por el Huawei Nova 9. Toma las mejores fotografías con su cámara de 50 megapíxeles. Pese a tener 91 años, el profesor Papá Beto, como cariñosamente conocen a don Rigoberto Castro, en San Manuel Cortés, no deja su amor por la enseñanza y en su casa imparte clases de historia a sus nietos y vecinos del pueblo. Papá Beto no necesita anteojos para enseñar y se mueve con facilidad. Su familia cree que es el hombre más longevo del lugar. Él es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. En el año de 1931 nació uno de los hombres más longevos de San Manuel Cortés. Este pueblo en sus inicios fue conocido como Teuma. Aquí creció y envejeció el profesor Papá Beto, cuyo nombre es Rigoberto Castro Urbina, quien a pesar de sus 91 años todavía tiene la fuerza y voluntad para transmitir el conocimiento adquirido a sus vecinos, nietos e hijos. El maestro aún es capaz de leer y explicar el contenido de esta vieja monografía, que contiene información valiosa de la historia del departamento de Cortés. Trabajé yo en 37 años, ¿va? En varias escuelas. Como llaman, en puestos distintos, ¿va? Pero lo que me extraña ahora, que ahora en la educación no está muy bien, por la sencilla razón de que hay mucho libertinaje. El maestro nos relata y reconoce que muchos valores se han perdido en la juventud, a diferencia de antes, donde los jóvenes veían como un padre a sus profesores. En aquel tiempo nosotros sabíamos poner la disciplina, imprimir la disciplina, ¿ves? Uno, el alumno, los resultados, tanto adentro de la escuela como afuera. Lo mismo, respetar al padre y a los adultos mayores. Son muchos los reconocimientos que ha recibido de parte de la Secretaría de Educación, pero destaca el cariño de los pobladores de su municipio, sobre todo de la municipalidad de San Manuel. La municipalidad me ha reconocido muchas cosas, que están las cosas ya hechas. Y ahorita, posiblemente, me van a reconocer algo y un libro de estos, del municipio de San Manuel, me lo van a obsequiar también. El ex catedrático instó a la juventud a poner de su parte en los cambios de este país, porque reconoce que de continuar por el mismo rumbo, la futura generación será la más perjudicada. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Estás viendo TN5 Estelar, gracias a Banpaís. A esta hora se nos está reportando un incendio forestal de considerable magnitud en la zona del Cerro Yulutepe del municipio de Texiguat, El Paraíso. Empleados de la alcaldía, elementos de la Policía Nacional y vecinos de la zona tratan de controlar el incendio que inició a las 5 de la tarde de este lunes.
El alcalde de Texiguat, departamento de El Paraíso, el periodista Eric Mejía, ha solicitado apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y las Fuerzas Armadas de Honduras. Eric nos está comunicando que es un incendio forestal de considerable magnitud en la zona del Cerro Yulutepe del municipio de Texiguat, El Paraíso. De esto y de la deforestación de la biosfera del río Plátano les tendremos más detalles en el transcurso de esta emisión noticiosa. En otra información, este día el tema de la representación diplomática en Suiza, en especial la de Honduras, ante la Organización Mundial del Comercio, generó un zipizape entre el embajador Dacio Castillo y el jefe de la unidad de investigación del CNA, Odir Fernández, luego que el diplomático acusara al CNA de faltar a la verdad al señalar presunto despilfarro en esa sede, a lo que Fernández le dijo que generaban más empleo los comerciantes en el mercado que esa delegación en el exterior. La conferencia de prensa del embajador permanente de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio, Dacio Castillo, terminó este lunes en un encuentro verbal con el jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA, Odir Fernández. Si no es tan rentable estar en Suiza porque la vida es tan cara, ¿por qué han permanecido 24 años en ese lugar? ¿Por qué, si la vida en Suiza, el sueldo que usted venga es de un auxiliar financiero, ¿por qué mantenerse en el mismo lugar? Hacemos malabares, porque así es, hacemos malabares. Somos un pequeño país. Cuando yo llevé a Honduras al Consejo General, había otro embajador que también participó en la carrera. Yo no podía dar cenas, porque una cena de 10 personas cuesta $2.500. Yo no puedo. Entonces, amigos embajadores de todo el mundo me regalaron cenas. Entonces, usted puede ver el tipo de relación que nosotros tenemos con el resto de los países del mundo. A inicios del presente mes, el CNA presentó una denuncia de un supuesto despilfarro de 61 millones de lempiras de esta representación diplomática en Suiza, con resultados, decía el informe, sin ningún efecto positivo para el país. Los informes, usted dice que es lo que nosotros hemos hecho. Mire los millones de dólares que le hemos generado al país con nuestro trabajo. Mire los casos mundiales. Si usted no lo quiere ver, pues, lo siento mucho. Mire los casos mundiales en los cuales nosotros hemos ganado. Mire la cantidad de empleos los cuales nosotros hemos protegido. Obsérvelo, pálpelo. Vaya a ver que cada una de estas personas y muchos de los que nos encontramos acá somos indirectos beneficiarios de muchos de los logros que esa pequeña misión ha hecho. Concluimos de que nuestro informe es bastante certero. A los medios de comunicación les decimos que podemos acreditar de manera fehaciente los pocos resultados que la misión ha desarrollado. Bastantes correos se han trasladado, pero pocos resultados, y podríamos concluir que genera mayor empleo una persona de los mercados que finalmente la misión internacional. Gracias. Según el embajador Castillo, la información del Consejo Nacional Anticorrupción no solo es falsa, sino que también malintencionada al no consultar a las fuentes primarias, en este caso a ellos, que tienen toda la documentación que desmiente lo que el CNA tiró al público. Entonces, cuando se hace una investigación, usted tiene que hablar con todos los actores. En el caso que usted hubiese tenido algún tipo de consulta sobre el trabajo que nosotros realizábamos, nosotros estamos en la mejor disposición de contestárselo, pero usted no lo hizo. Usted se fue en contra del debido proceso, se fue denegándonos el derecho de poder aclararle cualquier situación. Como le digo, abogado, es una lástima que nos encontremos esta mañana aquí porque todo eso se hubiera terminado. En un comunicado público, la Acción Permanente de Honduras ante la OMC rechaza rotunda y categóricamente las aseveraciones del CNA, pues los informes de la Secretaría de Desarrollo Económico, que realizó su propia investigación del caso, demuestra que los señalamientos no tienen base ni fundamento, aseguran. El exdiputado del Partido Liberal y economista Walter Romero, a través de un tuit, aseguró que el actual presupuesto general de ingresos y egresos debe reformularse, ya que considera que es un gigante de pies de barro, metiéndose en una laguna y se va a caer.
Recomienda reducir el alto gasto público, eliminar planillas infladas, partidas confidenciales, reducir los altos sueldos a funcionarios y atacar con todo la corrupción. En otro tuit explicó que hay que tener claro que la deuda son impuestos futuros. El principio de endeudarse y gastar el dinero para que lo pague la posteridad es una estafa para actuales y futuras generaciones a nivel masivo. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. Para controlar la inflación que se está disparando semanalmente debido al alto precio de los combustibles y el alza de los productos de primera necesidad, el Banco Central de Honduras, que había liberado el tipo de cambio y lo dejó a la oferta y la demanda, determinó ejecutar la intervención a un 10% de las divisas que maneja el sistema bancario nacional. El Banco Central ahora está participando más, creo que un 10% en lo que es la definición del precio final del cambio. Entonces cada día, dependiendo de las circunstancias, el banco está interviniendo en el sentido de liberar o recoger dólares del mercado para poder mantener una depreciación moderada. Gerardo Casco, subgerente del Banco Central, explicó que el Banco Central inició un proceso de modernización de la política cambiaria para establecer un esquema de metas de inflación y además que ya lograron una apreciación de 15 centavos del empira frente al dólar, la cual depende de 3 variables. La trayectoria del precio de la divisa seguirá correspondiendo al comportamiento de la inflación, del tipo de cambio y del nivel de las reservas internacionales a través del precio base y de la oferta y demanda de divisas en el mercado interbancario de divisas. Explicó además que con la medida no se elimina el mercado intercambiario de divisas, tampoco se retomó la subasta de divisas, como lo manejó por varios años el Banco Central de Honduras. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa, disfruta más. En las últimas 4 semanas, el rubro alimenticio se ha vuelto prohibitivo para gran parte de los hondureños al dispararse los costos de la canasta básica en más de 300 lempiras, donde cada lunes las familias hondureñas se encuentran con nuevos precios del maíz, frijol, vegetales, lácteos y carnes, entre otros. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. En las últimas 4 semanas, un incremento de 300 lempiras es lo que ha sufrido el costo de la canasta básica familiar al dispararse el precio del maíz, las tortillas, frijol, grasas, vegetales y los derivados de la leche, entre otros productos que sufrieron modificaciones hacia el alza. Esta semana que cerramos, 33 productos se fueron al alza, 22 en verduras y legumbres y los demás en otros productos accesorios de canasta básica. En menos de 40 días, o yo diría, en menos de mes y medio, canasta básica ha tenido un impacto en el costo de vida de aproximadamente 300 lempiras. Por ejemplo, el aceite de cocina, que ha tenido incrementos de casi 90 lempiras, el maíz, que ha tenido el quintal, incrementos en la última semana de casi 40, ya llega arriba de los 80, los 90 lempiras, el frijol 30 lempiras, los lácteos entre 12 y 15 lempiras. Los continuos incrementos se registran por el alza a los insumos, materias primas y el combustible. La mejor encuesta la hacen los consumidores y trabajadores hondureños, quienes ven reducidos sus ingresos porque ahora compran menos productos con más dinero, el cual también está escaso. Ya no se compra lo que se compraba antes, ahora compramos un cuarto de cada cosa, sí, porque todo está caro, no los ajusta, papi, el saldito que nos dan. Representantes del sector productivo del país explicaron que los costos de producción se han disparado y no visualizan que mejoren los precios de los fertilizantes y el combustible y creen que las alzas podrían continuar. Hasta este momento no percibimos ninguna rebaja en los insumos, en ningún tipo de insumo y ni ningún tipo de repuesto. Estiman que el precio del maíz, las harinas y las tortillas podrían continuar hacia el alza porque los productores han solicitado un aumento al precio del quintal de maíz, superior a los 100 lempiras. De lo contrario, no sembrarán porque perderán dinero. Este proceso inflacionario comienza con el alto precio de los combustibles y mientras no se resuelve el problema entre Rusia y Ucrania, el alto precio de la canasta básica familiar o se mantiene o se incrementa. Nelson Lanza, Telenoticias.
Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Los empresarios del Triángulo Norte, junto a destacados inversionistas, reafirman su compromiso de invertir en la región con el propósito de generar en 5 años 2 millones de empleos y contribuir así a reducir la migración irregular a Estados Unidos. Atraer inversión, generar empleos y reducir las caravanas de migrantes son objetivos principales de la organización Huge Business Council, integrada por empresarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos que anuncian buenas nuevas para el país. El objetivo de Huge es de facilitar y hacer inversión privada para la creación masiva de puestos de trabajo en los 4 países, incluyendo en forma muy importante Honduras. La inversión a generar iniciará en el rubro textil, esto por su importancia y factibilidad. La construcción de puertos, aeropuertos, carreteras y mejoramiento de aduanas que permiten la conexión con diversos países también es prioridad. Textil, confección, logística, infraestructura y luego tecnología y innovación y luego agroindustria. Pero estamos comenzando realmente fuerte con los 3 que mencioné al principio: textil, logística, infraestructura. La meta es que en 5 años se generen 2 millones de empleos. Es por ello que, según el director ejecutivo de Huge Business Council, trabajarán en conjunto con instituciones locales para capacitar a quienes opten por un trabajo. Nuestra meta es de movilizar $10,000 millones en inversión privada nueva en 5 años y de crear 2 millones de puestos de trabajo nuevos en el Triángulo Norte y otros aproximadamente 200,000 en Estados Unidos. Según Huger, es necesario mejorar el clima de inversión en el país, no solo para el exterior, sino para los hondureños propios, y llama a los ciudadanos a participar en la ola de inversión que se acerca. Este lunes, el economista Nelson Ávila reveló que los generadores privados de energía facturan como si fuera propia la energía que generan las hidroeléctricas del Estado, lo cual se traduce en una forma dolosa de sangrar a la ANE, que nunca logra salir de su bache fiscal. La crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, más allá de los contratos leoninos con los generadores privados, pasa, según el analista económico Nelson Ávila, por prácticas dolosas donde la energía que genera la ENE la facturan a las cuentas particulares de estos generadores. Que son miles de millones que han sido generados por represas hidroeléctricas financiadas con fondos nuestros y que es facturada para empresas privadas. Y eso lo saben desde hace infinidad de años. Eso ha aumentado los costos de la energía para todos nosotros, ha descapitalizado la ANE y al mismo tiempo es un esquema de corrupción que tenemos que pararlo si en realidad amamos la nación. Pero también hay una forma legal de saquear a la ENE con los contratos de generación privada, pues irónicamente existe un apartado donde claramente se dice que a la hora de despachar la energía, la prioridad la tienen ellos y no la generación que produce el Estado. La ENE no puede ser o seguir siendo la llanta de repuesto de ningún privado. La ENE no puede seguir siendo la batería de repuesto de nadie. La institución debe de vender su potencia tal y como la genera. Igual también cobrar la transportación y la transformación de esa potencia privada, que una miseria se le paga a la institución. Y en cuanto a los contratos, sin duda todos aspiramos a que haya competencia de precios y que haya transparencia. En muchos casos el Cajón, con una capacidad instalada de producción de 300 megavatios, Río Lindo con 80, Cañaveral con 30 y Santa María con 1.2, tienen que guardar la energía, porque la prioridad es despachar la privada, que es la más cara de Centroamérica y en algunos casos del mundo. Pero la corrupción y el saqueo a la estatal eléctrica es tan recurrente y descarado que muchos generadores privados producen su propia energía, pero no la consumen. Prefieren vendérsela a la ENE, esperar que dé la vuelta en las líneas de transmisión para luego comprársela más barata.
Y este pequeño grupo de generadores privados de búnker o biomasa producen entre 150 y 180 megavatios, pero ni la venden a particulares ni la consumen de manera particular, pues el negocio está en vender esa energía a la estatal eléctrica para que ésta a la vuelta se la regrese a ellos, pero más barata. Pero le sale más rentable a estos generadores inyectar esa energía al sistema, vendérsela al ENE y luego entonces dar la vuelta y comprarle esa energía más barata a la institución, porque absorbe menos calentamiento, menos pérdida, menos ingredientes alrededor de su generación y le sale más factible. Con todos estos vicios, muchos creen que la prioridad para rescatar a la ENE tiene que iniciar con la recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas, pero sobre todo con la renegociación de los contratos con la generación privada. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante, la Secretaría de Medio Ambiente anuncia la intervención de la zona para expulsar a quienes hacen uso ilegal de estos recursos en la biosfera del río Plátano. Ojalá que esta vez se materialice, porque estas promesas las escuchamos gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, y solo en el 2021 se deforestaron más de 200,000 hectáreas de bosque en esa importante zona que oxigena Honduras. Atentos a esta noticia. Antes, un gran porcentaje de las remesas se utilizan para cubrir necesidades básicas de manutención, gastos médicos y educación, pero también podrían utilizarse para generar más dinero, y aquí te damos algunos tips en nuestra sección de educación financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Este verano, disfruta todo lo bueno comprando en cuotas a 0% interés. Optimizando las remesas. Terreno. Después de estar ahorrando tendrías la prima de un terreno. El resto del préstamo lo vas pagando con tus remesas. Lo mejor es que cada año el terreno vale más y más. Mejoras. Si ya sos dueño de tu propia casa, podés añadir un nuevo cuarto, ampliar la casa y esta aumentaría de valor. Capacitación. Aprende cómo usar mejor tu dinero proveniente de tus remesas. En instituciones de migrantes se ofrecen cursos y capacitaciones para eso. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Invitación a misas de novenario de quien en vida fuera Roger Edgardo Urquía Rodríguez, que de Dios goce. Las misas se llevan a cabo en la iglesia San Juan Bosco del Instituto Salesiano San Miguel a partir de este día, desde las 6 de la tarde, y domingo a las 5 p.m. Nuestra solidaridad con nuestra compañera Jennifer Girón y su esposo, quien el señor Roger Urquía era su suegro y que falleció el día sábado 19 de marzo. Hace algunos minutos les informamos sobre un incendio forestal de considerable magnitud en la zona del cerro Yulutepe, en el municipio de Texiguat, El Paraíso. Aquí varios vecinos de la zona están tratando de controlar el incendio que inició a las 5 de la tarde. El alcalde de Texiguat le ha hecho un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Fuerzas Armadas de Honduras para que cooperen en apagar este incendio forestal. Tengo comunicación con el alcalde de Texiguat, el periodista Eric Mejía. Eric, ¿ya tienen el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, de Medio Ambiente, o siguen los vecinos ahí tratando de apagar este incendio? Buenas noches, Renato. Buenas noches a los amigos televidentes de TN5. A esta hora de la noche quiero informarles, Renato, que por lo distante que queda Texiguat, tanto de Tegucigalpa como de Danlí, no contamos con el acompañamiento ni de la Secretaría de Medio Ambiente ni de las Fuerzas Armadas de Honduras. Pero queremos informar a esta hora de la noche que tras 5 horas de este incendio forestal, ya aproximadamente las cuadrillas lideradas por empleados de la Alcaldía Municipal, de los elementos de la Policía Nacional y también de colaboradores de la zona, ya aproximadamente hemos logrado controlar el 70% del incendio forestal suscitado en la parte trasera
del Cerro Yulutepe del municipio de Texigua El Paraíso. Curiosamente, Renato Álvarez, este incendio comenzó a las 5 de la tarde, en un día donde dimos inicio a realizar las famosas y acostumbradas rondas. Esto es muy curioso, porque todo evidencia que pareciera que ha habido mano criminal en este incendio forestal suscitado en horas de la tarde-noche, porque hoy iniciamos a rondar el Cerro Yulutepe para enfrentar posibles incendios forestales, pero hoy curiosamente, después de que finalizaron las actividades del primer día, ya se suscitó el primer incendio forestal. Ya nosotros hemos tenido comunicación con los representantes de las Fuerzas Armadas a través del Comando C9 y le estamos reiterando nuestra petición para que nos acompañen, porque estamos escuchando, Renato, que solamente Olancho, y no queremos que se repita lo del gobierno anterior, que en el gobierno anterior solo decían Lempira. El llamado es para el gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro para que la Secretaría de Medio Ambiente, a través del ministro Luqui Medina, se concentre en todo el país con el Instituto de Conservación Forestal. Nosotros en esta zona del Cerro Yulutepe nos vemos amenazados porque aquí está nuestra fuente de agua con la que se suministra el vital líquido para el casco urbano del municipio. Ya a esta hora de la noche, el 70% del incendio se ha logrado controlar gracias a las cuadrillas de la alcaldía municipal, acompañadas por elementos de la Policía Nacional y también de vecinos de la zona. Renato Álvarez. Muchas gracias, Eric Mejía, el alcalde de Texíhuatl en El Paraíso. Y felicitaciones a la gente, mira. Claro, sí. Mira, porque para proteger sus fuentes de agua, suben, se arriesgan y ellos mismos se encargan de apagar el incendio. Muy bien, así se hace, habitantes de Texíhuatl. La Alcaldía Municipal de Jojona realizó una firma de convenio con la organización G-Planet y la Fundación Ángeles de Esperanza a fin de conservar los bosques, desarrollando proyectos bajo el modelo de canje ecológico. Ese problema que tenemos con quema de bosques y todo eso, Jojona es rico en agua, pero necesitamos crear más forestación y así pues, ustedes nos ayudan a nosotros y nosotros ayudamos a la capital, ¿verdad? Y esto yo sé de que el campesinado va a ser el más favorecido, así que... La firma del convenio se dio en el marco del Día Internacional de los Bosques, el cual se celebra el 21 de marzo de cada año. En la firma también estuvo presente el líder del cambio climático y miembro de la Fundación Ángeles de Esperanza, César Quintanilla. El secretario de Medio Ambiente, Luqui Medina, dijo este lunes que la carretera que se construye en el sector de la biosfera del río Plátano, en la Mosquitia, será destruida. La carretera pasará a un proceso de cierre también de inmediato y el Estado intervendrá efectivamente para que la población no esté obligada a salir para buscar atención de salud o de educación. El Estado se compromete a atender al pueblo, a los hermanos Tahuacas en la zona y la carretera será comenzada a destruir a partir de hoy, que ya tengamos todos los datos finales de los niveles de avance de esto. Según los ambientalistas, más de 100 kilómetros de carretera se han construido de manera ilegal en ese sector declarado como patrimonio mundial. El alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo, dijo estar alarmado por la imparable deforestación del bosque en la zona y anunció operaciones de intervención con la Fiscalía, el Instituto de Conservación Forestal y las fuerzas del orden para impedir que la tala ilegal de árboles siga impactando y destruyendo los ecosistemas solanchanos. Ante la misericordia de tala del bosque en San Pedro de Catacamas y El Murmullo, en compañía de la UMA, ICF, la Policía Militar, realizaron una inspección donde constataron los daños al medio ambiente, los destrozos e impactos negativos en dichos lugares. La Unidad Ambiental Municipal realizó una inspección en el bosque ejidal de San Pedro de Catacamas, como es de costumbre, ¿verdad? En todos los ejidos de nuestro bosque. Hemos encontrado en un estado totalmente deplorable, hemos encontrado el bosque explotado de una forma desmedida
con personas dedicadas a este rubro de la tala de forma ilegal. Según este analista, las autoridades correspondientes tienen un gran reto de cuidar y proteger los bosques y las cuencas de agua. Por lo tanto, el reto de proteger el medio ambiente es grande para nuestras autoridades, pero no es imposible. Nuestro llamado es a proteger las cuencas hidrográficas de estos ríos principales que nacen dentro del municipio de Catacamas, incluido el tema del bosque en San Pedro de Catacamas, es un sitio ejidal. El edil de este municipio manda un SOS a las autoridades superiores para que de inmediato se pueda intervenir con tropas militares y fiscalía para evitarse que siga dañando el ecosistema, así como la identificación de los responsables de la tala del bosque en San Pedro de Catacamas y El Murmullo. Estamos sumamente preocupados con lo que está pasando, con la destrucción de nuestros recursos forestales y naturales. Por eso estamos pidiendo prácticamente un SOS, un auxilio. Necesitamos instalar 2 postas de control para evitar que se siga destruyendo prácticamente todos nuestros recursos forestales. Según nuestros entrevistados, de no parar la tala del bosque en este municipio, en 2 años no tendremos el vital líquido de agua. Alex Ordóñez, Telenoticias. Así se ve la biosfera del río Plátano, afectada en gran parte por la migración y la actividad ganadera, según funcionarios del gobierno que sobrevolaron la zona. De migración hace más de 20 años en Chico Paulaya, pues hoy estamos viendo los resultados de esa migración, que no es una operación de gente pobre, son gente con mucho dinero que están entrando de manera agresiva, andan armados. Ante los altos niveles de deforestación en la zona de amortiguamiento y la zona núcleo de ese patrimonio de la humanidad, las autoridades de recursos naturales y medio ambiente anunciaron una intervención para sacar a las personas que se apoderaron de esas tierras de manera ilegal. Anunciamos que hemos detectado los lugares donde hay población dentro de la zona núcleo y zona de amortiguamiento dentro de la biosfera del río Plátano, y el Estado, a través de las instituciones correspondientes, procederá a su inmediata captura y expulsión de esta área protegida que pertenece al pueblo hondureño. Según el director del Instituto de Conservación Forestal, durante el 2021 se deforestaron más de 200.000 hectáreas de bosque y un 45% en las zonas protegidas del país, miles de ellas en la biosfera del río Plátano. La zona más delicada, más urgente de intervención es la zona de la reserva de la biosfera del río Plátano. 11.700 hectáreas en toda la biosfera del río Plátano, pero la zona núcleo está siendo afectada aproximadamente, según datos reales, estos datos son reales, 1.768 hectáreas. Por su parte, la fiscal especial de Medio Ambiente, Lorena Fernández, aseguró que procederán a realizar una investigación para deducir responsabilidades a los autores de los crímenes contra el medio ambiente. Se tomarán todas las diligencias procesales oportunas para que, una vez identificados, individualizados, las personas que han realizado estas acciones, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Ambiente, pueda presentar las acciones penales procesales que competan. Le ponemos a disposición lo que es el recurso humano, la parte de nuestro personal especialista en la parte de inteligencia, para poder conocer esos delitos. Según las autoridades del gobierno, el avance de las actividades agrícolas y ganaderas pronto estarán de lleno en el núcleo de la biosfera del río Plátano. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que la zona sur del país reporta un escandaloso número de incendios forestales. El estado del tiempo es presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Quiero presentarles estas imágenes en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. Mire usted lo que ha acontecido, un fenómeno extremo, ha dejado lluvias. En menos de una hora se precipitaron 118 milímetros de agua. Esto es a raíz del calentamiento global y el cambio climático. Y en Brasil pues están sucediendo a menudo estos fenómenos extremos que están apareciendo por todo el mundo. También reportamos esta mañana en otro continente, en el norte de África, también inundaciones extremas. Las anomalías de temperaturas están por todos lados en nuestro planeta. El hemisferio norte está registrando hoy 0.7 grados más de lo que debería ser normal. Así está nuestro planeta, así lo tenemos. Hoy precisamente estamos festejando ¿qué? El Día Internacional de los Bosques, hoy 21 de marzo. ¿Y de qué forma lo festejamos los hondureños? Vamos a ver las imágenes.
ardiendo toda la zona sur del país con incendios forestales por doquier. 79 focos de calor en las últimas 24 horas. Seguimos perdiendo hectárea tras hectárea de bosque y tenemos que trabajar mucho más bien para recuperarlas. Y esta imagen nos está presentando la cantidad de vapor de agua en el ambiente y el dióxido de carbono, que es justamente uno de los mayores causantes de este calentamiento global y de esta crisis climática que estamos viviendo. Un sistema de alta presión está posicionado al norte de Honduras. Este sistema nos ha dejado con temperaturas elevadas en esta jornada y continuará elevándolas para las próximas horas. Pero atención en el litoral Caribe, un oleaje arriba de los 2 metros se aproxima y ya para horas de la tarde estará teniendo una incidencia en todo el litoral Caribe hondureño y por eso le lanzamos ya la advertencia porque sí es un oleaje peligroso. Los que andan en embarcaciones pequeñas podrían naufragar, así que ya les recomendamos quedarse mejor en casita mañana. Y en cuanto a precipitaciones, las lluvias se ausentan nuevamente para esta próxima jornada, totalmente cielos medios nublados a despejados y un ambiente muy cálido, con sensaciones térmicas por encima de los 36 grados a nivel nacional y en las zonas costeras hasta por encima de los 40 grados. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Mencetamol, alivio de fiebre y dolor con Mencetamol bebible, un producto de Grupo Menarini. Con la información nacional, un grupo de médicos internos realizaron este lunes un plantón en la capital del país para exigir se estipule la fecha para la firma de su contrato beca 2022 y el pago de varios meses adeudados. Según detallaron, desde el pasado mes de octubre no les cancelan su salario beca. Tras 5 meses de espera, exigen a las autoridades les haga efectivo lo adeudado, pues se encuentran prácticamente en calamidad económica. Piden además les hagan un reajuste de acuerdo al costo de vida actual del país. Esta semana el Congreso Nacional se dispone a realizar la elección de los sustitutos de la consejera electoral Rixi Moncada y del magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral Eduardo Reina. Bueno, algunas de las cosas importantes que están programadas son la elección de los representantes ante el Tribunal de Justicia Electoral y ante el Consejo Nacional Electoral y también de los comisionados a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Luego de las audiencias públicas, la Comisión Especial presentó la semana pasada el informe al Pleno del Legislativo, donde detalló que hay 19 candidatos para el CNE y 11 para el Tribunal de Justicia. A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral pidió a los custodios electorales y operadores técnicos que participaron en las pasadas elecciones generales completar los requisitos pendientes para su pago. El CNE detalló que se contrataron 22.150 custodios, de los cuales 14.889 se les ha cancelado su pago, 6.899 aún no ingresan su hoja de incidencia, por lo cual sin este requisito no pueden recibir su liquidación. Asimismo, hay 291 custodios bloqueados porque no regresaron algún equipo. Con relación a los operadores técnicos, participaron 12.197 ciudadanos. De ese total, 8.737 ya fueron cancelados, 287 su cancelación está en proceso y 3.170 no fueron acreditados. El órgano electoral recordó que a través de la página web de Custodios 2021 deben llenar la hoja de incidencia para su pago. Y los operadores técnicos, cada partido político cuenta con técnico designado como administrador de la página web para verificar quiénes participaron en el proceso electoral. El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Richard Barate, se reunió este lunes con el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, a quien le informó que próximamente presentarán el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, cuyo enfoque esta vez se centra en el Estado de Derecho. El Informe de Desarrollo Humano va a tener como eje central el tema de Estado de Derecho. Y vamos a estar abordando una diversidad de temas dentro de ese contexto. Y bueno, además de hacer un análisis, un diagnóstico en el país y una captura de las mejores prácticas internacionales en la materia, también va a compartir una serie de recomendaciones de políticas públicas justamente para el fortalecimiento. Barate no profundizó mucho sobre el contenido y la fecha exacta en que presentarán el informe, pero sí explicó que se hará en base a información de los 298 municipios del país y contará con la visión de la diáspora hondureña en el extranjero.
Durante la segunda asamblea del Foro de Mujeres Políticas se abordaron este lunes temas relacionados con la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, fortalecer las capacidades en la lucha contra la violencia y sobre los derechos en todos los ámbitos. Entrar fuertemente al interior de los diferentes partidos políticos para generar y promover apertura a la incorporación de las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones, es decir, y fortalecer a las que ya están, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las juntas directivas de los partidos ya están electas, pero se trata de fortalecer las capacidades de las mujeres para hacer un mejor liderazgo político. Durante la reunión se eligió a la designada presidencial Dori Gutiérrez como la presidenta del Foro de Mujeres Políticas de Honduras, que cuenta con representación de los diversos partidos políticos. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, le puso fin a la seguridad personal que la administración le pagaba a todos los regidores, al asegurar que privilegios que no tenga él como alcalde no lo tendrán los regidores, y si quieren seguridad que lo contraten con sus sueldos, enfatizó, al afirmar que los impuestos del pueblo son para salud y educación, palabras que usó con el fondo de una carta que el exalcalde y actual regidor Armando Calidonio Alvarado le envió al comisionado Jaime Flores Mejía, donde se da por enterado de la decisión del alcalde Contreras, pero le expone que la responsabilidad de asignar o no seguridad a los funcionarios de la alcaldía es del edil, y en tal sentido le pide de la forma más atenta que continúe brindando el apoyo con seguridad personal, ya que es su responsabilidad velar por la seguridad de sus funcionarios, y cualquier suceso o eventualidad que ocurra, ustedes serán los responsables, sentenció Calidonio. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. En manos del presidente del Poder Judicial la convocatoria al Pleno para decidir la extradición del expresidente Job, mientras sus abogados hacen lo imposible por retenerlo, invocan la inmunidad del Parlacén y piden a la Corte de Justicia Centroamericana que intervenga. Así miran las autoridades el repunte de la extorsión. Se ha logrado detectar el nacimiento de nuevas bandas criminales, que se trata de algunos desertores de organizaciones ya debidamente identificadas, tal es el caso de la Pandilla 18 o de la Mara Salvatrucha, y que están ingresando a nuevas bandas para ejercer el tema del ilícito de la extorsión. La destrucción de la biosfera del Río Plátano de nuevo concita el interés de las autoridades al anunciar otra intervención para frenar la tala indiscriminada del bosque, que solo en el 2021 reportó la pérdida de 200.000 hectáreas, según el ICF. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Cerca de 38 millones de lempiras mensuales paga el rubro del transporte por el delito de extorsión o impuesto de guerra. Dicen estar con las manos atadas. Cuestionan que el Ministerio Público revele hasta ahora que el dinero de los hospitales móviles se encuentra en paraísos fiscales en cuentas de 6 exfuncionarios. Le piden librar requerimientos. Ley de secretos sigue vigente porque no ha sido sancionada por el Poder Ejecutivo ni publicada en la Gaceta, advierten sectores de sociedad civil. Alcalde sanpedrano suspende el pago de la seguridad a los regidores y exalcalde Calidonio pide que no lo haga, que será responsable de lo que les pase. En nuestra emisión conozca la historia de Papá Beto, quien a sus 91 años imparte clases de historia a sus nietos y habitantes de San Manuel Cortés.